Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos del sueño, todo lo que necesitas saber acerca de los trastornos del sueño. Así que sin más dilación, si os parece, vamos a empezar a hablar sobre ellos. Bueno, es un mundo muy complejo, muy amplio, y lo primero que deberíamos de hacer es tratar de clasificar los diferentes tipos de trastornos del sueño que existen. Tendríamos dos grandes bloques que serían las disomnias y las parasomnias. Entonces vamos a ver cada uno de ellos sucesivamente. En cuanto a las disomnias tienen que ver pues, con un trastorno del sueño que se relaciona con la duración, la intensidad y la cantidad que se duerme principalmente. Dentro de las disomnias, pues tenemos el insomnio, que es como el trastorno principal y el que más personas han sufrido, han padecido, ¿verdad? Bueno, el insomnio prácticamente se caracteriza por dos cosas principales. La primera de ellas es porque una persona manifiesta una incapacidad para poder dormir, se va a la cama pero no puede dormir. Y también puede que se vaya a la cama, se duerma, pero se despierte sucesivas veces, con lo cual no puede tener un sueño reparador, lo que podríamos decir reparador. El trastorno del sueño, más conocido como insomnio, pues está motivado por infinidad de causas. Muchas de ellas las sabemos, ¿no? Por ejemplo, el estrés, por ejemplo, cenar copiosamente, consumir alcohol, el ruido podría intervenir también, los horarios irregulares, que esto es muy importante cara a una cosa que en psicología llamamos higiene del sueño. Hay que saber organizarse un poco el día para irse a la cama en el momento apropiado y poder dormir con un mínimo de calidad, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, también nosotros sabemos que el insomnio es secundario a cuadros como por ejemplo ansiedad, depresión, alguna demencia, o incluso podría estar relacionado con el consumo de algún tipo de sustancia, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué consecuencias tenemos cuando sufrimos insomnio? Pues evidentemente hay un deterioro funcional que suele ser progresivo si no se le pone remedio, ¿no? Hay una pérdida de la productividad en la persona, una fatiga constante, una sensación como que no puedes dormir, pero tampoco puedes mantenerte despierto. Obviamente, pues eso acarrea pues, muchas alteraciones en el estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, el insomnio generalmente viene relacionado con un aumento de peso. Esto es lógico porque cuanto más tiempo estés despierto o más interrupciones se produzcan por la noche, pues hay más probabilidad de que vayas y comas algo entre horas, ¿no? Eso obviamente pues redunda en un aumento de peso, ¿verdad? Hay dos tipos de insomnio que no nos vamos a meter mucho en analizarlos, que es el insomnio primario, que es cuando el insomnio realmente es una patología con entidad propia, es decir, tu único problema es el insomnio. Y bueno, pues este se manifiesta en fatigas, cefaleas, dolor de cabeza, cansancio, tensión muscular, molestias gástricas, etc. O puede ser, como esbozamos antes, que el insomnio sea secundario a un cuadro, por ejemplo, de ansiedad, de depresión o incluso de demencia, de otro tipo de trastorno. ¿Qué otra disomnia tenemos? Tenemos también lo que se conoce como hipersomnia, que se caracteriza por una somnolencia excesiva diurna o incluso nocturna, es decir, personas que duermen mucho más de la cuenta. Duermen mucho más de la cuenta por la noche, a lo mejor 10, 12 horas, 14 horas podrían dormir, o por el día. Se echan varias siestas de minutos de duración, incluso de horas puede ser. Y bueno, pues eso sería otra condición que tendríamos que tener en cuenta. Obviamente hay que ver el porqué de esta hipersomnia, ¿no? De este sueño excesivo. Es curioso también que en cuadros como la depresión puede ser que haya insomnio o, si vemos el DSM o la CIE-10,
en los criterios diagnósticos te dice que puede haber tanto una disminución del sueño, o sea, insomnio, o una hipersomnia. Por ejemplo, es curioso que mucha gente con depresión utiliza el hecho de dormir como un mecanismo de evitación para no enfrentar ciertos problemas o cierto malestar que tienen en el día a día en su vida, ¿no? Entonces es curioso cómo se utiliza el sueño en estas circunstancias, ¿no? Dentro de las disomnias también tenemos la narcolepsia, que es un trastorno del sueño importante, muy incapacitante para la persona, que se caracteriza por 4 síntomas principales, que se conoce como la tétrada narcoléptica. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una somnolencia diurna excesiva, o sea que durante el día tienen mucho sueño estas personas. Otro de los síntomas que tenemos es la cataplexia, es decir, que cuando les entra podríamos decir, un ataque de sueño, pues pierden el tono muscular y se quedan dormidos allí donde estén, ¿no? O se pueden caer incluso e incluso llegar a hacerse daño, ¿no? Tenemos otro fenómeno también que es la parálisis del sueño, que esto es un trastorno con entidad propia, pero que también puede aparecer dentro de la narcolepsia, ¿verdad? La parálisis del sueño es la inhabilidad para poder moverte mientras estás sufriendo un episodio de este trastorno del sueño, ¿no? O sea, tú eres consciente de que estás despierto o medio despierto, tal vez puedas mover un poco los ojos, pero no puedes mover ni brazos, ni manos, ni pies, ni piernas, ni articular palabra. Entonces, este cuadro se puede dar junto con alucinaciones hipnagógicas, que son las que ocurren desde el paso del sueño a la vigilia. Entonces, claro, muchos habréis oído hablar del fenómeno de la parálisis del sueño, ¿no? En el cual una persona está inmovilizada, está despierta, pero no puede moverse, no puede levantarse, y eso puede combinarse con algún tipo de alucinación, no sé, alguna sombra, algún ser a los pies de la cama que pueden ver, o por ejemplo ver que objetos se mueven, etcétera, ¿no? Entonces, la narcolepsia se caracteriza por estos ataques de sueño repentinos en los cuales la persona pierde el tono muscular e incluso cuando lo va recuperando, pues puede tener estos episodios de parálisis del sueño. Dentro de las causas de la narcolepsia, pues podríamos tener factores orgánicos, hereditarios también. Algunas hipótesis van más por la dirección de los neurotransmisores, ¿no? Dicen que puede haber una deficiencia del neurotransmisor hipocreatina, por ejemplo. Y bueno, dentro también de las disomnias tenemos los trastornos del sueño relacionados con la respiración, lo que se conoce como las famosas apneas del sueño, que dentro de estas apneas pues tenemos principalmente tres grandes grupos, que son la apnea del sueño obstructiva, la apnea del sueño central y una que sería mixta, ¿verdad? Generalmente la mayoría de las personas suelen sufrir la apnea del sueño obstructiva, que es que durante el sueño, pues bueno, se relajan los músculos de las vías respiratorias, se estrechan, claro, no dejan pasar el aire y obviamente el cerebro recibe la señal de que no está pasando el suficiente aire, de que te estás asfixiando y te despierta unos 10, 15, 20 segundos, que es lo que puede durar, ¿no? la apnea. Claro, esto va también muy unido con los ronquidos, ¿no? En fin, se relajan las vías aéreas, se cierran, no deja pasar el aire, claro, el cerebro te despierta porque te estás asfixiando, te tiene que despertar, ¿verdad? Y entonces no te deja llegar a las fases profundas del sueño. Por contra, en la apnea del sueño central, pues lo que tenemos va a ser un cese parcial del ritmo respiratorio, pero esta va a estar ocasionada por algún tipo de trastorno orgánico. Y por último, la mixta, pues sería una combinación de las dos anteriores. Bueno, ahora ya hemos hablado de las disomnias, ahora vamos a hablar de las parasomnias, que es el otro grupo de trastornos del sueño.
son anomalías que se producen durante las fases del sueño. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, las famosas pesadillas, ¿verdad? Que son episodios que ocurren durante la fase de sueño REM, es decir, cuando estás soñando, y tiene que ver con el contenido de lo que se sueña, ¿no? Generalmente es algo atemorizante, aterrador. Entonces, la persona que está sufriendo una pesadilla es consciente de que lo está pasando mal. Incluso puede ser que no sea consciente de que es una pesadilla. Hay personas que son conscientes de que tienen una pesadilla, incluso pueden interactuar con la situación, huir de ella, pero hay otras personas que a lo mejor es tan vívido, es tan real, que se creen que es que lo están viviendo de verdad, ¿no? Entonces tiene que ver con un contenido angustiante, amenazante, y que el individuo se despierta, tal vez de la propia angustia, y se despierta, pues obviamente con una sensación pues, de miedo, ¿no? Hasta que se sitúa y dice, bueno, ha sido una pesadilla, esto no está pasando realmente, pues ocurren unos minutos angustiantes para la persona que la padece. ¿Por qué se producen las pesadillas? Hay muchísimas hipótesis. Pueden ser por una circunstancia vital muy estresante, puede ser por algún tipo de trastorno. También es interesante analizar algunas pesadillas que se repiten. Tal vez en otro vídeo hablemos de eso, ¿no? Hay ciertas pesadillas que se repiten siempre y tal vez eso sea un mensaje que nos está mandando el inconsciente de que hay algo que hay que modificar. Hay que modificar en nuestra vida o que debemos de afrontar una situación de determinada manera, o es un mensaje que nos está trasladando nuestra mente inconsciente para que seamos conscientes de algo. En todo caso, es interesante, muy interesante analizarlo. Luego tenemos los terrores nocturnos, que se suelen dar en las fases de sueño profunda, fases de sueño 3 y 4, que generalmente empiezan con un grito angustiante, es decir, la persona que lo padece da un grito en mitad de la noche. Claro, eso alarma a todas las personas que están en la casa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué del grito? Y cuando llegan a ver a esta persona que ha gritado así, puede que esté agitada, puede que esté nerviosa, puede que esté sudando, pero la propia persona no sabe lo que ha ocurrido. No está soñando realmente. Esto ha sucedido en las fases profundas del sueño. Por lo tanto, tiene la persona que lo sufre una sensación de ansiedad difusa, pero realmente no sabe qué ha ocurrido. Y las otras personas de la casa pues se han asustado, obviamente, ¿no? Y por último vamos a hablar del sonambulismo, que también forma parte de las parasomnias. El sonambulismo también se da en las fases profundas del sueño, es decir, cuando el individuo no está soñando. En este caso lo que tenemos es que el individuo puede llegar a incorporarse de la cama, puede llegar a levantarse y acometer ciertas actividades motoras, es decir, deambular, pasearse o hacer actividades cotidianas que hace esa persona. Las puede reproducir. Claro, esa persona no está consciente de lo que está haciendo. La duración de estos episodios suelen ser de escasos minutos hasta media hora como máximo. Ya episodios más grandes de eso se han visto muy pocos, ¿no? Aunque bueno, en la literatura científica hay los que quieran, ¿no? Pero generalmente son episodios de corta duración. La persona generalmente se levanta, se incorpora, deambula sin rumbo, y puede ser que con el paso del tiempo pues se despierte pues en el sofá, ¿no? Y diga, bueno, ¿yo cómo he llegado hasta aquí? O se despierte en la puerta y se pregunte exactamente lo mismo, a punto de salir de su casa a lo mejor, y dice, bueno, ¿yo cómo he llegado hasta aquí? No sé cómo he llegado, ¿no? Pues si eso alguna vez le ha pasado, pues a lo mejor pregúntese si no ha sido un episodio de sonambulismo. Hipótesis, ¿por qué sucede el sonambulismo? Que suele darse más en la adolescencia, incluso hasta los 30 años. Hay muchísimas hipótesis. El estrés o los cambios vitales o una crisis existencial es lo que generalmente la mayoría de los científicos es lo que propone como causa del sonambulismo. Y bueno, en resumen, hemos tratado un poco todo lo que son los trastornos del sueño, al menos los más importantes. Claro, hay muchos más, me dejo muchas cosas en el tintero,
pero bueno, lo dejamos abierto para próximos vídeos, como por ejemplo la parálisis del sueño, el sonambulismo, etc., ¿no? Entonces hemos visto los dos grandes bloques, las disomnias y las parasomnias, un poco las causas y las consecuencias y, bueno, en definitiva, cómo afectan al individuo. Por lo tanto, sin más, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, dejadnos algún comentario y si tenéis alguna pregunta, pues hacérnosla llegar.